Las secundarias en México pueden llegar a ser una de las etapas más difíciles para muchas personas, ya que en este punto en específico de la educación es donde más situaciones negativas se pueden hacer presentes, desde bullying hasta accidentes y situaciones desagradables para los alumnos, que es mejor no mencionar del todo. Pero a su vez también podemos decir cosas positivas de la secundaria, y muchos guardamos bonitos recuerdos de esta etapa en nuestra vida, ya sea estar con amigos o haber tenido nuestra primera novia. Es así que en este iceberg veremos varios puestos que engloban este tópico, que van desde turbias hasta paranormales. Sin más dilación, pasemos con el iceberg de las secundarias en México. Secundaria técnica. La secundaria técnica en México y sus planteles forman parte de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, el DGEST. Esta clase de secundaria enseña la misma clase de asignaturas que las demás secundarias del país, pero esta en especial se le suman el aprendizaje de contenidos tecnológicos en rubros comerciales, industrial, de servicios agropecuarios, y este tipo de escuelas tienden a tener mayor número de talleres y sobre todo están enfocados a la tecnología y se toman de 8 a 16 horas a la semana, dependiendo del plantel. A su vez, las técnicas dan el certificado de la conclusión de la educación secundaria y además una constancia que acredita el taller correspondiente que se cursó. La secundaria diurna. Esta es la más común que existe. Se le dice diurna y los alumnos tienen uniforme verde, a diferencia del café de los que cursan en una técnica. La diurna tiene en su mayoría 2 horarios y posee las asignaturas más conocidas: español, matemáticas, inglés, historia, geografía, historia, etc. Además, esta secundaria tiene materias de expresión artística y educación física. Telesecundaria. Este tipo de escuela de nivel básico, a diferencia de las antes citadas, tiene como base principal el uso de televisiones y videos para la enseñanza de sus asignaturas. Obviamente, existe un profesor que se adapta a enseñar de esta forma. Se habla que durante el confinamiento y cuando todas las escuelas estuvieron cerradas, se usó el modo de enseñanza de las telesecundarias para brindar clases en línea. Escuela para trabajadores. Una de las tantas modalidades que existen referente a las secundarias en México es el de las secundarias para trabajadores. En estas escuelas se trata de que personas que han rebasado la edad de los 15 años puedan cursar su nivel secundaria y así conseguir su título de este grado escolar. Por lo que conozco, este tipo de escuelas se han ido extinguiendo y lo que las caracterizaba, y te digo esto porque yo cursé en una de estas, era que básicamente la secundaria para trabajadores era el depósito donde todos aquellos estudiantes reprobados, expulsados o sancionados de otras secundarias eran mandados aquí. Yo no fui expulsado de otra secundaria, pero la que me tocó estaba en pésimas condiciones, y la de los trabajadores era mejor y te daba la oportunidad de entrar si es que no te quedabas en ninguna de tus opciones. Pero en esta escuela se podía ver a cada alumno, los cuales eran agresivos. Algunos tenían pasados no muy buenos y venían de orfanatos, y por esta misma condición, los únicos que lo aceptaban eran este tipo de secundarias para trabajadores. Las situaciones de bullying y peleas, obviamente, no se hacían esperar, y era obligatorio que por lo menos una vez a la semana se llevara a cabo una pelea en las afueras de la escuela. Un caso de bullying que conocí directamente fue el de un joven llamado David, que muchos le decían Tizoc, por su aspecto físico. Este chico fue el más bulliado de la escuela durante un año. Sin mentir, y esto lo recuerdo como algo totalmente reprochable, pero que en su tiempo lo vi como algo normal, fue un día en que la mayoría de la escuela lo persiguió y lo sapeó. Docenas de personas lo hicieron. Este chico lamentablemente tuvo un final desafortunado. Bueno, final entre comillas, ya que al siguiente año escolar se podían ver fotografías de David desaparecido. Esto dentro de la escuela y afuera de este. Era de esos típicos carteles donde está la foto de la persona y están sus características de un lado. Se había perdido
o quién sabe si alguien se lo llevó, pero este es uno de los casos más tristes que vi en mi época de secundaria, así como el fallecimiento de una compañera por leucemia. Destrucción del mobiliario estudiantil, también lo viví, y situaciones como que estudiantes se cuadraban con maestros, es decir, que lo retaban. Actualmente miro a esa época y no puedo creer que todas esas cosas se me hacían normales. Aún así puedo decir que había profesores que eran muy buenos y otros que enseñaban y que ni siquiera eran profesores tal cual, sino que se dedicaban a otras profesiones y llegaron ahí seguramente por compadrazgo o algo parecido. Alguien que haya estudiado en una secundaria de trabajadores no podrá dejarme mentir que este tipo de situaciones se daba. Como dije al principio, era un lugar donde terminaban los expulsados, rechazados de otras escuelas y los que sencillamente eran un problema para otras secundarias. Y si a todo esto le sumamos el poco presupuesto que se le daba a la institución, hacía que este tipo de cosas sucedieran. Afortunadamente, pude sobrevivir bien a una secundaria para trabajadores. Pero algo me hace pensar que este tipo de cosas siguen pasando en este tipo de secundarias. Y el último que diré de este tipo de escuelas es que ni siquiera teníamos patio para hacer actividades de educación física, por lo que esta actividad no la teníamos y la teníamos que hacer un sábado, y esto fuera de la escuela. Y también no había talleres de ningún tipo, así como lo tienen todas las secundarias. Desinterés de los maestros. En algunas escuelas secundarias, lamentablemente, se ha observado una falta de interés por parte de algunos maestros en educar a los estudiantes. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la calidad de la enseñanza y el compromiso con el desarrollo académico y personal de los alumnos. Uno de los problemas más evidentes es la falta de motivación por parte de ciertos docentes. Muchos de ellos parecen estar más preocupados por cumplir con el horario laboral que por inspirar a sus estudiantes o fomentar un ambiente de aprendizaje estimulante. Esa falta de entusiasmo puede producirse en clases monótonas y carentes de contenido relevante para los estudiantes, además de que algunos maestros pueden carecer de las habilidades pedagógicas necesarias para involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. La incapacidad para adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades individuales de los alumnos puede resultar en una desconexión entre el docente y el estudiante, lo que dificulta el aprendizaje afectivo. Otro factor que contribuye a esta problemática es la falta de recursos y apoyo por parte de las autoridades escolares. Los maestros pueden encontrarse en una situación difícil, tanto económica como anímicamente, y es que si no reciben una buena paga, algo por lo que valga la pena enseñarle a los alumnos, más allá de la vocación, ellos deben de estar bien en todo sentido para que se sientan motivados a enseñar. Y es que uno, sin conocer a algún maestro, puede saber que los salarios de estos no son los mejores, y menos si es que enseñan en alguna secundaria. En la técnica 66, lo que estás a punto de ver, así como los últimos sucesos más extraños y aterradores de mis últimos videos, corresponde a un hecho verídico y real. Ocurrió en el año del 2019. Para ser específicos, el día 4 de junio, tras recibir un reporte de una amenaza de las autoridades desalojaron la escuela secundaria técnica número 66, sin que se produjeran heridos. El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 11:23 horas, en la intersección entre la calle 6 y la avenida Circunvalación, en la Ciudad de México. La dirección de la escuela notificó a las autoridades sobre que algún percance podría darse, lo que llevó a la evacuación de 930 estudiantes y 30 miembros del personal que estaban presentes en ese momento. Se informó que una bolsa negra fue encontrada en el primer piso de las instalaciones, lo que aumentó la preocupación y la necesidad de una acción rápida. Ante esta situación, se desplegó personal de protección civil y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, esto en el área afectada. Además, como medida de precaución, se evacuó a la secundaria diurna número 213, Carlos A. Carrillo, que se encuentra a un lado de la Escuela Secundaria Técnica número 66. En total,
se desalojaron 320 personas, entre estudiantes y personal docente de esta segunda institución. Se registraron casos de crisis nerviosa entre alumnas, quienes recibieron atención inmediata. La situación afortunadamente se pudo controlar y todo regresó a la normalidad y se permitió que los estudiantes regresaran a las instalaciones escolares. Sin duda alguna, un suceso que para nada es normal. Esto prendió las alarmas de inmediato, ya que este tipo de cosas en el país no suele pasar comúnmente. A pesar de la inmensa ola de violencia, de la que tiene un historial muy amplio, toda la República Mexicana. Pero el uso de artefactos como el que converge a este puesto en específico es más que inusual. Evidentemente, esto fue una llamada falsa, tal vez de simple troleo, y es que el origen de la llamada jamás se supo de dónde vino. Tal vez de algún alumno que se encontraba dentro de la escuela misma y que jamás pensó que su broma llegaría tan lejos. Bullying extremo en técnica 10. Esto es algo que sin duda debe de estar dentro del video. El bullying ha sido y será tema de muchas instituciones, aunque lamentablemente son casos que aún suceden en el país. Pero el caso ocurrido en la técnica 10 es posiblemente uno de los episodios de abuso más notorios dentro de las escuelas secundarias en México, generando un eco profundo que llevó a la institución a tomar medidas más drásticas para prevenir esta clase de situaciones. Que el caso de Antonio sea una prueba ejemplar de que el bullying llevado al límite es altamente peligroso. Para Antonio, la escuela secundaria técnica número 10, lamentablemente, haría un cambio turbio en su vida. Con insultos y golpes, el pequeño Antonio tenía que afrontar día a día las clases de esta escuela. Pero hubo un caso de agresión que lo llevó al extremo. Un día que sin duda para él y su familia todo cambiaría drásticamente. Fue antes del siniestro que él no llegaría a este punto sin pasar por el calvario por el que habitualmente le tocaba pasar. El punto es que cierto día, como cualquier otro, Antonio se dirigía al deportivo de la escuela junto con las personas que lo agredían. Antonio recibió una golpiza tan fuerte que le dejaron marcas de haberse revolcado en la tierra como si de un niño se tratara. Al llegar a casa, Antonio se encontraba sucio y quejándose de un fuerte dolor de cabeza. A medida que él contaba todo lo sucedido a sus padres, se revelaba la gravedad de la situación. Antonio les dijo que uno de sus amigos había sido agredido, sin saber que se refería a él mismo. Y es que sus síntomas empeoraron y fue necesario trasladarlo de urgencia al hospital, donde se descubrió que tenía un coágulo en el cerebro que requería cirugía inmediata, por lo que tuvieron que llevar a cabo este procedimiento. Fue después de la operación que Antonio perdió parte de su memoria, la capacidad de hablar correctamente y sufrió parálisis en la mitad de su cuerpo. En la actualidad se desconoce qué fue del muchacho. No se sabe si aún sigue con vida, si se recuperó de lo que le hicieron los compañeros de su escuela. En internet no existen notas que hablen del estado actual de Antonio y lo único de lo que se tiene conocimiento es de la manera tan horrible en la que se llegó a estas instancias. Todo por personas que solo representan parte de la escoria humana que se halla en muchos planteles del nivel secundaria en México. Pero esta problemática, así como podemos saber, no solo proviene de los alumnos mismos, no es una condición innata, sino que se convierten así por sus condiciones sociales y familiares, que los hacen ser tan agresivos, porque así son criados o así son las personas con las que se juntan. Un tema que es más complejo de lo que parece ser. Técnica 86 de Guadalajara. La inseguridad en nuestro país alcanza niveles alarmantes y su combate siempre será un reto difícil para las mismas autoridades. Lamentablemente, problemas como el caso del que hablaremos se han llegado a suscitar, dejando incluso hasta traumas en algunos jóvenes. Casos de hombres que desde muy chicos y gracias a este ambiente de agresividad terminan siendo parte de la misma, involucrados en cosas turbias y concluyendo con un destino atroz. En este contexto surge un caso preocupante que afecta a las escuelas secundarias técnicas y su relación con la delincuencia. La secundaria técnica número 86, ubicada en Guadalajara, se destaca por ser uno de los epicentros de la inseguridad. La incertidumbre reina, ya que no se comprende cómo los delincuentes eligen esta área para perpetrar sus actos. Las noticias sobre asaltos y raptos a estudiantes de esta institución se han vuelto virales,
generando una gran alarma entre padres y docentes. Ante esta situación, se han implementado medidas de seguridad, como el patrullaje policial en el turno matutino. Sin embargo, durante la tarde, la vigilancia disminuye, dejando la zona vulnerable para cualquier tipo de actos. El horario de salida de los alumnos entre las 7 y 8 de la noche coincide con la puesta de sol, lo que facilita la perpetración de actos delictivos. De los casos más turbios que se han visto, específicamente en esta secundaria, son los casos contados de privación de estar libre, que al lado de los numerosos casos de asaltos y venta de mercancía feliz, no es nada comparado con el y el jamás poder volver a ver a esa persona, un rubro de verdad oscuro que envuelve a una secundaria en México. Química. El recuerdo de nuestras experiencias escolares nos lleva a reflexionar sobre los momentos más destacados de nuestras clases, especialmente aquellos experimentos de química que solían ser fuente de diversión y aprendizaje, aunque a veces nuestros intentos terminaron en fracaso y burlas. El laboratorio era un lugar donde nos sentíamos auténticos maestros del conocimiento, y aunque muchos nos tomáramos a juego y nos divertíamos bastante en los laboratorios, eso no hace que casos de sucesos peligrosos también se hicieran presentes. Fue en la técnica 87 que algo dentro de los laboratorios ocurrió. Fue durante uno de los experimentos habituales de química que algo sin precedentes ocurriría. Las risas y la diversión se opacaron cuando un estallido dejó afectados a 11 alumnos, quienes tuvieron que ser trasladados al hospital en ambulancia para recibir tratamiento lo más antes posible y descartar posibles efectos secundarios. Y si bien este caso fue peligroso para quienes estuvieron expuestos, un caso aún más fuerte se dio en otra secundaria, en donde un experimento en uno de estos laboratorios hizo un estallido tras hacer una mezcla incorrecta de las sustancias. Sucedió en el lejano año 2001, y por suerte los números no fueron trágicos, pero 2 alumnas se llevaron los estragos de este siniestro y acabaron muy mal en el hospital, junto a un número desconocido de compañeros que también sufrieron más o menos lo mismo. Tras el incidente, el lugar de los hechos quedó fuera de servicio y tras 3 días no se pudo dar clases por lo sucedido, dejando en suspensión de clases temporales en lo que el área se restauraba. Es gracias a estos incidentes que han llevado a muchas escuelas secundarias a restringir el acceso al laboratorio, limitándolo solo a conferencias y pláticas, o incluso convirtiéndolo solo en una bodega, o bien teniendo restricciones hasta el hartazgo para evitar esta clase de situaciones. Está de más decir que para muchas escuelas, estas limitaciones impidieron el curso de aquellas clases tan divertidas para los alumnos, pero si era necesario hacer las clases de laboratorio más aburridas por el bien de los adolescentes, sin duda era un riesgo que se debía tomar. Fantasmas del terremoto del 85. El terremoto del 85 en México sigue siendo uno de los eventos naturales más devastadores y recordados en la historia de la República Mexicana. Sus consecuencias fueron más que trágicas, con las bajas en la población y la destrucción de numerosas instituciones, incluidas escuelas, donde muchos estudiantes ya estaban en clases. Así que puedes imaginarte el destino de muchos de ellos. A lo largo del tiempo han surgido historias y especulaciones sobre la presencia de almas atrapadas en las estructuras reconstruidas, alimentando así la creencia en lo paranormal y desatando numerosas leyendas que aterrorizan a los alumnos de nuevo ingreso. A pesar de que existen personas que no creen en este tipo de sucesos, la viralización de videos en internet que supuestamente muestran apariciones en las secundarias afectadas. Esto ha generado gran polémica y controversia en cuanto al fenómeno paranormal. Existe la clásica leyenda que todos alguna vez escuchamos, y es la que dicta que debajo de la escuela hay un panteón, o que antes de la construcción de la escuela, el lugar era en su defecto un camposanto. O incluso yo llegué a escuchar que decían que habían enterrado niños, quizá como ofrenda para que perdurara la construcción. Un mito popular aquí en México. Aquellas historias y los supuestos videos de los fantasmas del terremoto del 85
Para muchos, solo se trata de historias sin fundamento, y los supuestos metrajes que muestran esto solo son un montaje más para ganar fama y popularidad en redes sociales. O al menos, así lo creen algunos. Turno de la tarde. El turno de la tarde en las escuelas, ya sea de primaria, secundaria o preparatoria, es objeto de intensas críticas y preocupaciones por parte de padres, alumnos y la institución misma. Este periodo marca un punto crucial en la vida estudiantil, donde los jóvenes comienzan a moldear sus pensamientos, gustos y estilo de vida. Pero si un turno es específicamente criticado, este es el turno de la tarde, y muchos ya sabrán por qué. En mi experiencia, yo fui alumno de la tarde, pero esto a nivel preparatoria. Pero seguramente la secundaria pasa completamente igual, y es que la diferencia entre ambos turnos es notable. He escuchado especialmente de casos en secundaria, en donde, en el turno matutino, si te miraban que no tenías interés por estudiar, te mandaban de inmediato a la tarde. También llegaban a haber personas que entraban al turno de la tarde con unas pintas no muy amigables. Por otro lado, no todas iban al turno de la tarde por su desinterés a la escuela o porque fueran malas personas. Existen casos de alumnos que lamentablemente no les alcanzaba cupo en la mañana y se veían obligados a ir en la tarde. Eso sin mencionar las cuestiones familiares que los pueden obligar a estar en este turno. Personalmente escuchaba historias de personas que iban en la tarde y la verdad, no eran historias muy bonitas. Desde actividades de dudosa legalidad al consumo de ciertas sustancias, siendo esto lo más habitual. Y bueno, esto también lo vi en la escuela de trabajadores, que se me olvidó mencionarlo en su puesto. Pero esto del turno vespertino ya lo dejaré a juicio propio y en experiencia de ustedes. Me gustaría que en los comentarios opinen, para ti, en esa época de secundaria, ¿qué era lo mejor? ¿La tarde o la mañana? También si creen que en la tarde solo iban personas delictivas, por así decirlo, déjenme su experiencia en los comentarios. Número 1 en bullying. Como ya se mencionó anteriormente, el bullying es algo que lamentablemente no se podrá erradicar del todo en este tipo de instituciones. Lo peor es que para el año 2013, México se ubicaba como uno de los países con mayor incidencia en esta clase de problemática. Este fenómeno se daba sobre todo en las escuelas secundarias, ya que esta etapa representa un momento crucial en el desarrollo adolescente, donde los actos de intimidación son más frecuentes. Entre todas las posibles secundarias, se habla que las técnicas destacaban por ser las que registraban más casos de este tipo. En las escuelas, el bullying tiende a ser más infantil en la primaria, mientras que en la preparatoria y la universidad las prácticas cambian drásticamente, aunque persisten. Las secundarias técnicas, por su naturaleza, seguían siendo las que presentaban mayores índices de burla e intimidaciones, como lo revelan según las investigaciones. Y es que este número no se relacionaba con la cantidad de instalaciones de estas escuelas en el país, sino también con la tendencia de que los casos de este mal estudiantil aumentaba con el tiempo. También el problema radica en que, con el paso del tiempo, las personas se han acostumbrado a escuchar sobre estos incidentes, normalizando de cierta manera la situación. Lo peor es que directivos, profesores y prefectos pueden llegar a pasar por alto este tipo de actividades en contra de los alumnos y decir que simplemente se trata de chicos jugando, algo que observé en varias ocasiones en la escuela. Armas. En técnica 36, los altercados entre alumnos son uno de los temas más comentados, tanto dentro como fuera de las secundarias. Como hemos observado en diferentes casos, parece existir una rivalidad marcada entre los alumnos del turno matutino y del vespertino, así como de escuelas diurnas y técnicas, como el caso de la secundaria 14 contra los de la 38, escuelas ubicada justamente una al lado de la otra, y de donde salieron muchísimas historias de altercados entre estas dos escuelas. Y si bien este tipo de altercados no llegaba a nada más, lo que estaremos por escuchar sobrepasó todo lo que se había escuchado hasta la fecha, ya que este tipo de broncas
Se detenía con la intervención de padres o docentes para separar a los involucrados. Pero es que con el tiempo, y a medida que las generaciones estudiantiles se volvieron más complejas, estas situaciones han tendido a empeorar. Un claro ejemplo es el incidente ocurrido en la secundaria técnica número 36, donde grupos de alumnos del turno matutino aguardaban a sus contrapartes del turno vespertino para iniciar una confrontación. Sin embargo, la situación tomó un giro alarmante cuando se descubrió que algunos de los jóvenes involucrados portaban artefactos de fuego y blancas también, lo que generó pánico entre los presentes y llevó a una madre a alertar a las autoridades sobre la peligrosa situación. Lo más preocupante de todo es que los jóvenes que iban preparados para hacer de todo estaban acompañados por adultos a bordo de una camioneta. Estas personas, según testimonios, eran adultos jóvenes, lo que aumentaba considerablemente la gravedad del incidente. La presencia de estos artefactos fatales entre los estudiantes y sus acompañantes sugiere que la situación podría haberse tornado aún más peligrosa, incluso con el riesgo de bajas. Lo que escuchaste ocurrió y fue real. Lamentablemente, esta clase de sucesos se daban muy seguidos, y no al extremo de este caso, en donde se llegó a ver a personas con artefactos fatales, digámosle así. Pero sí que veíamos muchos casos de peleas al salir de la escuela. Desafortunadamente, en cuanto al caso principal, el director de dicha escuela no hizo nada, alegando que eran cosas que suceden afuera de la institución, razón por la que todo quedaría impune. ¿Fantasma en salón? Un maestro se encontraba al final de su clase y cuenta que una banca se movió por sí misma. Él dice con bastante escepticismo que este tipo de fenómenos paranormales no pueden ser ciertos y que él en particular duda del fenómeno. Pero veamos, ¿qué pasa con este profesor? Se me hizo interesante grabarlo, ¿sí? Yo doy clases, yo imparto la materia de literatura. Normalmente ya me toca a la última hora. Mis alumnos salen a las 2, solo que yo me quedé un poquito más de tiempo. Son 2:37, ¿sí? Ya casi se me acaba la batería. Estaba haciendo un reporte que necesito entregar, ¿sí?, a la escuela. Pero bueno, yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora o poquito antes. Estamos hablando de 3-5 minutos. Es que tienen que acomodar las bancas, ¿sí?, todas, aunque no estén como que muy derechas, pero sí que tienen que estar las filas en orden. Estas, por ejemplo, así siempre las dejamos, y estas de esta forma, pues siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a las siguientes filas, ¿okay? Lo que se me hace extraño es que se movió una banca. Ahorita se las muestro más de cerca, pero es que yo estoy solo, ¿no? No hay nadie, estoy yo solo. A ver si ahí me veo un poquito en el pizarrón, pero no hay nadie, ¿sí? Estoy completamente solo. Entonces, se movió esta banca sola. Yo creo que fue el viento, porque no, la verdad no. Para mí eso no existe, nada de eso de los fantasmas. Bueno, al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó, ¿no? ¿Sí? Al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos, pero pues eso son puros mitos, ¿verdad? Esa banca estaba así y luego se movió, ¿sale? Entonces fue algo bastante extraño y se me hizo interesante. Yo creo que ¿saben qué? Mejor yo sí ya me voy. Sí, normalmente yo no creo en eso, pero güey, es que se acaba de mover esa banca también. ¿Qué pedo? No mames, yo ya me voy.
Algo curioso que cuenta el docente es que ahí en esa secundaria, hace muchos años, era un orfanato y hubo un incendio, por lo que podríamos pensar que lo que se ve ahí se trata del fantasma de un pequeño. ¿Tú qué opinas acerca de este clip? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado el iceberg de las secundarias en México. Dime, ¿te gustaría una parte 2 de este tema? Si así lo es, no dudes en dejarme tu like, pero sobre todo un comentario de alguna situación turbia, extraña o incluso alarmante que hayas vivido en tu época de secundaria. No olvides suscribirte al canal y sobre todo activar la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Sígueme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.